aconsejan por qué no empiezan ustedes a darla. Con referencia a los especuladores, el gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Hasta ahora he empleado la persuasión. En adelante emplearé la represión. Y quiera Dios que las circunstancias no me lleven a tener que emplear las penas más terribles. 1953. El pueblo pedía leña y Perón le garantizaba justicia. Mientras tanto, los especuladores trataban de hacer caer al gobierno nacional y popular a través de un aumento indiscriminado de los precios, a través de la acción de los medios de oposición, que de manera sistemática trataban de negar o de limitar la legitimidad del gobierno. En realidad, a partir del año 50, la crisis económica que se había dado en la Pampa Húmeda había generado una disminución de los recursos del Tesoro que eran aplicables a las políticas públicas. Por otro lado, el bloqueo a las exportaciones argentinas que estaba empezando a implementar los Estados Unidos. Eran situaciones graves y que se van a profundizar a partir de 1952 con la muerte de la figura mítica del peronismo, de nuestra querida Evita. Todo esto sumado al intento de golpe de Estado de Menéndez del año 51, las presiones norteamericanas, las presiones británicas. Era un contexto muy especial y en ese contexto muy especial el pueblo recurría a su líder y en Plaza de Mayo, en una convocatoria especial, la CGT hacía sentir su reclamo respecto de las conductas que llevaban adelante aquellos que, incapaces de organizar una oposición política, trataban de voltear al gobierno a través de la especulación, a través de la demanda de los medios y a través de la queja sistemática. En ese contexto, los violentos de la oposición se disfrazaban de demócratas. Perón tomaba a su cargo el liderazgo una vez más y trataba de conducir a puerto seguro nuestro proyecto nacional y popular. Y fundamentalmente vamos a ver cómo la fuerza de la razón de la oposición no era muy extensa y por esa razón trataron de recurrir a la muerte, a los atentados, cobrando vidas de los trabajadores que solamente iban a respaldar a su líder, respaldar un modelo y básicamente defender sus intereses. En el programa de hoy de Claves para construir la otra historia nos van a acompañar dos compañeros, el historiador Jorge Rashid y el diputado Gastón Arizpe. Y vamos a analizar cuáles son las condiciones generales, las condiciones de producción de este atentado que marcó el punto de partida de la lucha fratricida de la oposición tratando de derrocar a Perón. En principio vamos a ver las condiciones internas, las condiciones externas, cuál fue el rol que jugaron los distintos actores políticos y sociales y fundamentalmente de qué manera el pueblo en esa situación crítica continuó respaldando a su líder. Las clases medias y altas, acostumbradas a los privilegios disfrutados durante las décadas anteriores, criticaban espantadas el acceso de los trabajadores a posiciones de poder que creían reservadas para ellas y que habilitó el peronismo. Reconocidos figurones que habían respaldado enérgicamente la política de fraude y exclusión social durante décadas, ahora se presentaban como los paladines de las libertades públicas y de la democracia, denunciando presuntos atropellos del peronismo. Con la caída de Perón en 1955, este disfraz ya no les resultaría necesario, y volverían a celebrar el recorte de las libertades públicas y los atropellos que impulsó la revolución fusiladora. Tras las malas cosechas que acompañaron los inicios de la década de 1950, llegaría la crisis en 1952 en coincidencia con la muerte de Evita. Los cuestionamientos del ejército no concluyeron con el fracaso del intento golpista de Menéndez y Lonardi en 1951, y en vistas de la debilidad de los partidos opositores, la Iglesia se puso a la cabeza de la empresa conspirativa que pretendía derrocar al presidente constitucional.
Debilitadas las finanzas públicas, privado de su figura más carismática y sometido a una política de aislamiento internacional por parte de los Estados Unidos, las políticas redistributivas del peronismo comenzaron a resentirse con el consiguiente impacto sobre su base social. Con el paso de Evita a la posteridad, eterna en el alma de su pueblo, la prosperidad y el optimismo dejaron lugar a una visión menos luminosa del futuro. Necesitado de relanzar la economía, el gobierno celebró contratos petroleros con la Standard Oil, pero las reacciones negativas no se hicieron esperar dentro de las bases peronistas al entrar en tensión con los fundamentos ideológicos de la Constitución de 1949. Por más que Perón decidió dar marcha atrás, el costo político fue muy elevado. La Iglesia, que acusaba el impacto que la beneficencia pública había significado para sus tradicionales políticas de caridad, aprovechó las iniciativas en favor de la canonización de Evita para cruzar la vereda y ponerse a la cabeza de los opositores. Si bien aún se mantenía la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas, la creación de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, fue entendida como una competencia para los encuadramientos juveniles de la Acción Católica. Para este amplio y heterogéneo espacio opositor, el espectáculo de las masas de trabajadores reunidos en la Plaza de Mayo defendiendo sus derechos y respaldando al gobierno popular resultaba alarmante e intolerable. Para esa oposición, criada en el privilegio y el desprecio hacia el trabajador, solo quedaba el camino de la violencia, el terrorismo y el golpe de Estado, ya que las urnas demostraban que democracia y gobierno peronista se habían convertido en sinónimos en la Argentina de mediados del siglo XX. Es verdaderamente terrible, sí, que nos dan una idea de lo conmocionado que estaba nuestro país en aquel momento. Sí, en realidad nuestro país ha vivido convulsionado normalmente a partir de el intento que han tenido estos sectores vinculados con el privilegio de impedir un mayor proceso de integración, de distribución social, de inclusión social. Y efectivamente lo que nos muestran las escenas del año 53 es eso, ¿no? Un poco la intolerancia de la oposición y su insistencia por poner límites a un proyecto que era el proyecto de las grandes mayorías y que estaba sostenido sobre los votos de la democracia. Y ahora en Claves para construir la otra historia tenemos a un invitado con nosotros, al diputado Gastón Arizpe. La idea que tenemos aquí en Claves es que el pasado permanentemente aparece en el presente a partir de conductas y de problemas que se reiteran y de tomas de posiciones a lo largo de la historia. El atentado de 1953, en este sentido, es bastante ejemplificador. Y para ello, bueno, tenemos aquí un amigo, a Gastón Arizpe, diputado de la Nación. ¿Cuál es tu impresión sobre aquel atentado? A mí me parece que hay contactos con el ahora, ¿no? Yo me imagino pensar en precios cuidados y el debate que había en ese momento sobre los precios, sobre el control de precios que el general Perón estaba tratando de llevar adelante, imponiendo. Había una pulseada por la marcha del plan económico, los grupos oligárquicos estaban empeñados en hacer caer el proceso político, ya habían habido intentos de golpe de Estado, crisis institucionales recurrentes, habían empujado algunas huelgas, estaban empeñados en que al general Perón no le fuera bien. Había muerto Evita y no era el mejor momento tampoco del general, o sea, había algún elemento de crisis económica y algún elemento de crisis de conducción, aunque el general Perón siempre condujo bien el proceso político hasta que, bueno, fue derrocado, pero tengo la sensación de que lo concurrente es que en momentos en que el debate sobre los precios, la marcha de la economía, se llevaba adelante este proceso, este debate, esta construcción, esta pulseada, la oligarquía actuó dando un golpe aleccionador, ¿no? Un zarpazo. El general Perón había convocado a la plaza, ¿verdad? Efectivamente. Y una cosa que llama mucho la atención, ¿no? Es cómo la oposición siempre tuvo grandes dificultades para articular una propuesta democrática frente al peronismo y cómo la manera de actuar ha sido regularmente a través de la especulación con los precios, de la manipulación de la prensa,
de la política coactiva o hasta del chantaje de los grupos económicos, ¿no? Esto muestra muchas similitudes con el presente. Sí, la oposición era oposición como la actual también, una oposición severa, constante. Ya existían los comandos civiles y los comandos civiles mataban a palo a los trabajadores peronistas, entonces eso existía, y esos comandos civiles ya hacían atentados, y muchos atentados. Es una época de muchos atentados contra el proceso político, en sindicatos, en locales políticos en general, así que, bueno, había ya un dispositivo, un mecanismo de provisión de explosivos a los grupos militarizados de la oposición. Hay también elementos concurrentes, aunque de otro país, con la situación política actual en Venezuela, de grupos militarizados que no solamente ejercen la oposición política en términos de discurso, sino había en ese momento ya acciones militares, ¿no?, de grupos opositores, y los comandos civiles no eran solo hombres que portaban garrotes, sino el grupo con funcionamiento clandestino. Sí, lo que llama también mucho la atención y que es un elemento reiterado es que esa oposición se reclama como democrática o como defensora de las libertades, cuando en realidad apuesta a la violencia permanentemente, al foquismo. Y en este sentido, justamente esto fue un atentado con bombas, ¿no? Y en un subte. Y llamativamente tenemos un ministro de Alfonsín que participó, que fue el encargado de reclutar en buena medida los explosivos, y que luego va a ser premiado paradójicamente con la designación de una estación de subte, la estación Carranza, su nombre. Sí. ¿Qué reflexión te merece? Sí, es solo la verdad histórica, la apelación a lo fáctico, y los hechos dicen que cuando uno baja del subterráneo y encara el túnel, está transitando por el lugar donde hubo atentado y que lleva el nombre del que pergenió, de uno de los autores materiales. Fueron dos autores materiales, el otro nombre no me acuerdo cómo era el apellido, pero Carranza, inclusive él reconoce públicamente su participación. Después dice que bueno, que fue morijera su participación, en el sentido de que dicen que eran bombas de estruendo. Lo dice ya en los años posteriores, ya en los años del gobierno de Alfonsín, pero previamente, digo, en esa etapa donde él se lo encuentra siendo protagonista de este atentado, era parte de los comandos civiles. Sí, recordemos que fue juzgado y que luego fue indultado por la Revolución Fusiladora, en realidad casi condecorado por ese golpe de Estado antipopular, reaccionario, pero también hay otros nombres que llaman la atención y que con orgullo se presentan como formando parte del atentado. Uno de ellos claramente es el de Mariano Grondona. Bueno, claro, el otro día, mirá, a propósito de este encuentro, en una sesión lo voy a ver a Kunkel y le digo: che, Carlos, recupero en portales y qué sé yo, que vos lo pusiste contra la cuerda de Grondona y en hora clave él reconoce que fue parte del dispositivo. Entonces él me plantea que el reconocimiento de Grondona primero fue en haber sido comando civil en ese momento, que no lo hace efectivamente, no lo hace en ese atentado, pero que él reconoce que fue parte del dispositivo de los comandos civiles que por esa época, en esas horas, operaron en la Argentina. Y bueno, era el demócrata que nos explicaba en los medios de comunicación cómo había que hacer para hacer una Argentina sin presencia del Estado, ¿no? Sí, también era el vocero de las empresas a las que les interesaba apropiarse de los bienes del país. Así es, tal cual. Pero Grondona, si bien en algún momento hace referencia en hora clave a su participación en este atentado, destaca sobre todo su participación activa en los bombardeos del año 55, ¿no? Y como que no es la primera vez que actúa activamente en esto. También hay otros nombres, por ejemplo los hermanos Lanuse. Bueno, Uno claro, ve cómo claro. van juntándose nombres, filiaciones dentro de este proyecto reaccionario. Los hermanos Lanuse, que además después también estuvieron detenidos, ¿no? Uno de los Lanuse por estos atentados. Bueno, son parte de los apellidos
con filiación oligárquica que a lo largo de la historia, no solamente en este 53, sino a lo largo de la historia participaron de todos los movimientos antipopulares. El apellido Lanuse posterior, el Lanuse de principios de los 70, es el Lanuse que fue visto siempre como el más democrático de los militares de la época, un hombre que no quiso el golpe, pero en definitiva es parte de corrientes y tendencias, seguramente del mundo del golpismo y de la oligarquía argentina, ¿no? que estuvo presente siempre ante cada uno de los eventos donde el movimiento nacional y popular avanzaba hacia el poder, o estaba en el poder, o estando en el poder, se requería mano de obra oligárquica para expulsar al proyecto nacional del gobierno. Digamos, además de ser un apellido oligárquico, aquí hubo un Lanuse que fue comando civil y operaba en terreno en contra del gobierno peronista, ¿no? Bueno, violentos disfrazados de demócratas, lobos con piel de oveja. Fundamentalmente vemos que hay una continuidad en estas prácticas que contradicen con los hechos las palabras. El general Perón, en cambio, si bien había prometido fusilamientos y demás, condujo a la justicia civil, juzgó y luego permitió que fueran indultados tras su caída a estos asesinos que llevaron adelante una práctica que ya era común en esa oligarquía. Por esta razón, y también viendo cómo actuaron ellos, es decir, cómo tras la caída del peronismo no fue la justicia, sino que fundamentalmente fue la acción directa, fueron los asesinatos de los compañeros militantes, es que vamos a ir a este tema de Lenny Omar, que por 17 años no pudo cantar, La Descamisada. Voy a cantarles una milonga que por ella estuve silenciada 17 años. Estuve silenciada 17 años, que es La Descamisada, para todos ustedes y con todo mi corazón, recordando aquellos dos grandes señores que fue el general Perón y Eva Perón, ¿eh? Gracias. Mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. La mujer argentina del 17 de octubre, la que con gloria se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Las
las Malvinas, un viejo reclamo del pueblo argentino. En 1953 Perón trató con una estrategia pacífica, como había llevado adelante con el caso de los ferrocarriles, de recuperar ese gran pedazo de nuestro territorio nacional. Sin embargo, Inglaterra lo desechó de plano. Era fundamental para su proyecto estratégico y además porque los recursos del subsuelo que podía proveerles resultaban determinantes en su estrategia hacia el futuro. Perón trató de llevar adelante una política de integración internacional, impulsando el ABC, Argentina, Brasil y Chile, para integrar el Atlántico, el Pacífico y la cultura española por un lado y la portuguesa por el otro. Trató de generar la Asociación Internacional de Trabajadores, trató de incluir fundamentalmente a América en un nuevo consenso y trató de consolidar la tercera posición en materia internacional. Todo esto fue demasiado para aquellos que seguían pensando en una Argentina colonial, demasiado para aquellos que pensaban que eran una especie de emergente de la cultura eurocéntrica y demasiado para aquellos para quienes la democracia no era más que un planteo teórico. Con indudable acierto y con exacta visión del porvenir económico americano, el pueblo de Mendoza nos abre las puertas de su egregia ciudad en una feria extraordinaria que aspira a mostrarnos en parte la pujanza económica de las naciones representadas en esta primera reunión del progreso latinoamericano. El esfuerzo de Mendoza nos señala un camino que no debe ser abandonado. Las naciones de América Latina constituyen la unidad económica más fecunda para servir de plataforma a la felicidad de sus pueblos. Desgraciadamente, y por circunstancias de un periodo histórico que vamos ya sobrepasando, hemos vivido aislados, preocupados permanentemente en los problemas políticos de nuestra organización. Mientras tanto, la avaricia y el egoísmo de las empresas internacionales realizaba con apariencias de progreso, de cooperación y de ayuda el despojo de nuestras economías que mantuvieron durante un siglo sus caracteres coloniales. Aquellas mismas empresas fueron las que provocaron muchas veces la inestabilidad política interior en los países de América, con la inconfundible finalidad de prolongar por medio del desorden el siglo de expoliación y de la explotación colonialista. Los años y los acontecimientos de esta última década están señalando que aquellos procedimientos no fueron los más inteligentes por parte de los intereses responsables de nuestras dificultades. La escuela de la experiencia, siempre dura y costosa, nos aconseja ahora que el bienestar y la felicidad de los pueblos es indispensable para el normal desarrollo de cualquier empresa económica y que el progreso material no solamente no debe, sino que ni siquiera puede ser un fin en sí mismo. Es el medio para alcanzar aquel bienestar y aquella felicidad. Los propietarios imprescriptibles e inalienables de los recursos naturales de las naciones son los pueblos. Para que ellos fuesen felices y particularmente en América, Dios nos otorgó todos los dones de la naturaleza. Nosotros tenemos todo lo que otros pueblos necesitan y necesitamos para nuestro mejor bienestar lo que otros países tienen como patrimonio natural o como patrimonio del trabajo realizado por sus hijos. Los principios que lógicamente deberá seguir la política económica de los gobiernos americanos solo pueden ser los que conducen a la independencia económica. Y el único recurso para lograr que la independencia económica no sea un simple eslogan de circunstancias y de finalidades políticas es el que nos impone, como un signo de nuestro tiempo, organizar nuestra complementación económica y echar sus bases definitivas en América. ¿Cuántas similitudes que pueden verse entre las políticas internacionales de aquel peronismo de Perón y las actuales?
Sí, efectivamente, creo que tiene que ver con una matriz del modelo nacional y popular y esta vertiente latinoamericanista que tanto plantea Perón en aquel momento, que de alguna manera trata de reivindicar los viejos planteos de San Martín y de Bolívar y que se traducen en la última década en la apuesta de varios estados latinoamericanos, ¿no? El caso de Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y nuestro país, por supuesto. Y hay que ver cómo influye todo esto en las políticas internas que se ha tenido a lo largo de nuestra historia. Pero para hablarnos de esto, tenemos a un invitado muy especial, el historiador Jorge Rashid. Seguimos en Claves para construir la otra historia y hoy tenemos con nosotros a un amigo, el historiador Jorge Rashid con nosotros. Bienvenido, Jorge. Hola Luciana, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Sabés que estábamos analizando el atentado que hubo en el 53 y nos preguntábamos qué puede haber molestado a la oposición más allá de los conflictos internos que había en ese momento, ¿no? Esta oposición por ahí tenía algún otro tipo de conflictos, por ahí a nivel de las políticas internacionales que se estaban llevando a cabo en el peronismo. Mira, molestia es una palabra, digamos, suave para catalogar la reacción no solamente de grupos reaccionarios de la Argentina, sino para catalogar la fuerza que hacían potencias extranacionales, fundamentalmente europeas como Inglaterra, que después va a culminar en el 55 con un apoyo explícito al golpe del 55. O sea que la política de Perón desde el primer día de su gobierno, además de asentar las bases hacia adentro desde el punto de vista económico-social con los planes quinquenales, desde el punto de vista político-institucional con la Constitución del 49, ya iba cambiando el mapa estructural del país, o sea que los sectores de poder se iban quedando sin espacio para poder avanzar nuevamente hacia posiciones expectantes, siempre en un proceso democrático y encima con el Congreso de Filosofía de Mendoza, que fue el segundo congreso en importancia del siglo XX en todo el mundo, pero le pone un broche a lo doctrinario e ideológico. O sea que la oposición ve en el tránsito del primero y segundo gobierno de Perón dos o tres cuestiones básicas. La primera, que había avanzado sobre América Latina, mucho. Había avanzado con el Congreso de Estudiantes Universitarios en Bogotá, Colombia, que justo el día que lo matan a Licey Gaitán, él está haciendo ese congreso, convocado y financiado por Perón. Entre ellos estaba Fidel Castro, mirá vos qué detalle, que lo había ido Ramugui a convocar y lo lleva a ese congreso, y justo lo matan a Licey Gaitán, el líder popular de Colombia, e invaden las tropas norteamericanas y todos los estudiantes universitarios terminan refugiados en la embajada. Esto fue un hecho que conmocionó a América Latina, porque no nos olvidemos la teoría norteamericana de que América para los americanos, pero son ellos, digamos, los dueños de América, que nadie se mete. Segundo, Perón había desarrollado el ATLAS, la Asociación Latinoamericana de Trabajadores, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos, y la había financiado. Y tenía el proyecto muy fuerte de llevar adelante una política internacional de alianza con Chile y con Brasil que se llamó ABC, lo cual le daba al argentino un papel protagónico en una alianza que impactaba por un lado sobre el Antártico. Por eso Perón firma en el 51 el tratado con Chile y jerarquiza el tema antártico creando la Dirección Nacional del Antártico, que hasta hoy existe. ¿Por qué? Para cortarle el camino a los ingleses que ya estaban en Malvinas, esto está claro. Todo esto, este marco internacional, hace que empiece a conspirar, como hoy están conspirando en Venezuela, como hoy están conspirando en la Argentina, como hoy están conspirando con la Alianza del Pacífico para destruir el UNASUR y la CELAC, como hoy están haciendo esfuerzos para que nosotros paguemos la crisis de Europa, digamos, los países emergentes y latinoamericanos. O sea, todas esas operaciones también se daban en aquel momento, y en forma mucho más sangrienta. Con la diferencia que en el 53 ya levantan la apuesta, porque les había fracasado el 51. Les había fracasado el golpe de Menéndez, que ya, un golpe que ahí empieza a desnudar la diferencia que después se van a ver en la fusiladora, porque ahí se pelean Menéndez y Lonardi, porque ya Lonardi está convocado. Y Lonardi le dice, no hay que desarmar el modelo social peronista. Hay que preservarlo, es decir, un peronismo sin Perón. Es lo que propone, ¿no es cierto?
Entonces, Menéndez no está de acuerdo, acelera el golpe, pero antes de eso se reúne con toda la oposición, se reúne con Frondizi, se reúne con Pastor, que era la democracia popular o progresista, se reúne con los socialistas, o sea, se reúne y le dice vamos a dar un golpe, y dan el golpe, bueno, por suerte ese golpe fracasa, Perón los encierra, y la gente pedía que lo fusilen, pero no lo fusilan, le costó una discusión con Evita. Llama mucho la atención, Jorge, los puntos en común con la realidad actual, ¿no? Por ejemplo, Perón en el año 53 pretende comprar las Malvinas. Claro. Y fíjense que mientras con los ferrocarriles los ingleses no han puesto ninguna objeción, en el caso de las Malvinas le dicen, bueno, que es una locura, que de ninguna manera pueden hacer esto. Y tenemos entonces el reclamo por las Malvinas, tenemos la conspiración internacional frente a este proyecto de integración americana, el ABC como un antecedente del Mercosur o de la UNASUR. Tenemos también la cuestión de los precios, ¿no? Sí. Hoy tenemos los precios cuidados, en aquel momento teníamos una política de fijación de precios máximos por parte del Estado, lo cual nos muestra que hay ciertas formas comunes de intervención de la oposición para tratar de vetar o de, digamos, bombardear, de torpedear el proyecto. Porque hay dos tipos de procesos de confrontación, que hoy también se repiten. Una es la confrontación que vos tenés por el lado de los intereses financieros, porque hoy ha cambiado, ya no son los intereses del consumo, que apuntan, digamos, por ejemplo, los grandes capitales a provocarte crisis económicas para que después comprar los activos baratos. Este sería un esquema. Pero después tenés el otro esquema de los sectores de poder desplazados en los últimos años, que hay también, 9 años, 10 años, que intentan recuperar el gobierno. Son dos esquemas diferentes, que se coalían en algún momento determinado y tienen el combo perfecto para ir hacia cualquier cuestión absolutamente violenta. Como las bombas del 53, en una concentración convocada por la CGT, a la cual Perón le habla, que fueron 2 bombas, no fue una, fueron 2, más criminal todavía, porque estalló la primera, fue la gente a ayudar y estalló la segunda. Después, Dogliotti y Carranza dicen que eran bombas de estruendo. Bombas de estruendo, vos te fijás en la fotografía, como quedaron los trenes. Bueno, hoy son los francotiradores en Venezuela matando gente de las manifestaciones opositoras para crear el caos. La teoría del caos de Naomi Klein, un libro que ya tiene como 10 años, alguien que fue especialista, digamos, de los organismos internacionales, describe absolutamente cómo está hecho. Crisis, movilizaciones, atentados adjudicados al gobierno, falta de justicia, inseguridad, miedo. ¿Les suena algo? Bueno, lo mismo sucedía. ¿Qué le criticaban a Perón en ese momento? Que le hacía comer a la pobre gente de nuestra sociedad pan de centeno. Los que comían los chanchos. Claro, decían los que comían los chanchos. Una cosa que hoy, viste, que la... Agradeceríamos. Yo voy a decir algo políticamente incorrecto. Hoy las viejas gordas se mueren por el pan de centeno. ¿Vos te quejarías, Luciana, si te dijeran en lugar de pan de trigo tenés que comer pan de salvado pero o pan de estaría centeno? agradeciendo, por supuesto. Bueno, pero en medio de todo esto que tratamos de poner un poco de gracia, hubo 7 muertos y 90 heridos. A alguien que después lo condecoramos con la revolución fusiladora, digamos, y con una estación de subte encima. O sea que la violencia que siempre se le ha adjudicado al peronismo, que siempre fue gobierno por las elecciones, hoy se le adjudica hechos violentos a un peronismo que siempre ha gobernado en el marco de la Constitución y las leyes, y lo hacen quienes en nombre de la libertad y la democracia son capaces de bombardear, matar acá y en la China. En cualquier lugar del mundo es la misma matriz, lo pueden hacer con Irak, lo pueden hacer con Siria, lo pueden hacer con Egipto, donde acaban de destronar un gobierno recientemente electo. O sea, lo pueden hacer en cualquier lado, lo pueden hacer en Ucrania, que derrocan un gobierno y después se quejan porque hay otras partes que no quieren que lo derroquen. O sea, el mundo tiene que saber de que los enemigos de los procesos populares no tienen pudor, no tienen escrúpulos y no tienen vergüenza. Recién nos hacías una comparación respecto a lo que pasaba en esa época y lo que está pasando ahora, y eso me lleva
a preguntarte por ahí si ves similitudes a nivel políticas que se están aplicando, que se aplicaban en la época del peronismo, de Perón propiamente dicho, y las que se están aplicando ahora. No me cabe la menor duda, que desde la recuperación de la democracia este es el mejor momento de recuperación identitaria del peronismo. Bueno, hemos recuperado la identidad, hemos recuperado la memoria, hemos trasladado esa memoria a los nuevos paradigmas que está escribiendo, siempre lo escriben los pueblos, no lo escriben los dirigentes somos en todo caso catalizadores de los procesos populares, y esta historia está en una confrontación todavía real que nos falta muchísimo para discutir y construir en los términos del siglo XXI, no en los términos del siglo XX. O sea, el nuevo modelo social solidario de la Argentina que debemos construir, que lo estamos transitando, es un camino, es una búsqueda, es un camino abierto que transita sobre dos ejes fundamentales, que Perón ya los había planteado. Entonces, esas dos herramientas centrales, tanto la del Estado como la de la política, e insisto, porque es muy importante, porque durante años el neoliberalismo nos estuvo diciendo que la política era mala palabra y que el Estado tenía que estar ausente. ¿Por qué? Porque ese es el gobierno de los empresarios, es el gobierno del dinero, el gobierno materialista. Y el peronismo expresa la humanidad que viene hoy de la mano de un nuevo concepto que derrota estas concepciones eurocentristas que creen que todo se resuelve por el modo de producción. Nosotros creemos que la resolución de la construcción de un nuevo modelo social solidario en la Argentina se resuelve devolviendo la centralidad que el peronismo le dio al hombre como eje de construcción política. Jorge Rayet, muchísimas gracias por haber venido, por estar con nosotros, y ahora seguimos en Claves para construir la otra historia con un informe que nos cuenta sobre la oposición al peronismo y el atentado del 53. Fueron llegando de a poco, con paso apagado pero agitando sus banderas. Corría el año 53 cuando la CGT encolumnaba al pueblo en defensa de sus intereses legítimos. La década se había iniciado en medio de la sequía y la consiguiente declinación de las finanzas públicas. El sembradío no sobrevivió. La lluvia se ausentó dañando los cultivos. La cosecha, entonces, no dio frutos. Y en aquel aciago 52, el sol se apagó por completo para el pueblo argentino con la muerte de Evita. La especulación no tardó en llegar. La oligarquía vendepatria no había sido derrotada. El mediopelo no solo festejó la ausencia irremediable de la compañera, también se encargó de diagramar un plan sistemático para desestabilizar la economía herida. Su táctica era la que siempre utilizaban los grupos concentrados contra los gobiernos populares: abrumadora suba de precios y desabastecimiento. Es por ello que Perón acudió al balcón para comunicarse con su pueblo que buscaba respuestas. Le pidieron leña y él los comprometió hablándoles como a compañeros. ¡Bum! En una esquina. ¡Bum! Estampidas desesperadas. ¡Bum! Perón sigue en la plaza. Mariano Grondona, Carranza, los hermanos Lanuse nuevamente lo intentan. ¡Bum! Otra bomba sobre la multitud solidaria. Los arrogantes, intelectuales de la palabra, demócratas del Jockey Club, decidieron acallar al pueblo con sus bombas. Perón no estaba dispuesto a callar, y menos su pueblo. Aunque lo despedazaran las bombas de los que se autodenominaban como civilizados. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fuma cigarro habano,
que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el Código Penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación, de este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por Perón. De 1953 hasta la actualidad han pasado más de 60 años. Sin embargo, muchos de los temas, muchas de las cuestiones que estaban presentes y tenían protagonismo en aquel momento siguen teniéndolo actualmente. La cuestión de la política internacional, la integración en el contexto del resto de las naciones de la Argentina, el papel latinoamericano de nuestro país y su inserción como tal en el mundo, el reclamo por las Malvinas, pero también en lo que tiene que ver con el juego interno de la política, la lucha contra la especulación, la distribución de la riqueza, el tipo de modelo que debemos implementar, fundamentalmente apostando a la pequeña y mediana empresa, a la inclusión social, a una Argentina con una matriz industrial, a una política de inclusión social. En el año 53 entraron en juego todos estos elementos. De un lado, una oposición dura, aquella a la cual Perón llamó en el 55 los nostálgicos del 43, aquellos que pretendían hacer tabla rasa con todos los avances que se habían conseguido. Querían de vuelta una Argentina colonial, agroexportadora, excluyente, con un altísimo nivel de informalidad, donde estuvieran privados los derechos de los trabajadores. Ese proyecto fue el proyecto que trató de recuperar la dictadura cívico-militar y que terminó continuándose en los años sucesivos hasta el cambio de siglo, hasta puntualmente el año 2003. Por el otro lado vemos cómo Perón delineó una Argentina, no solo para el presente, sino para el próximo siglo. En muchos aspectos fue un adelantado. Tuvo en cuenta cuáles eran los clivajes de ese momento y básicamente cuáles eran los grandes desafíos. Por esa razón, una oposición que se tildaba de democrática solo encontró un camino. El camino al cual el liberalismo oligárquico de nuestro país y de toda América recurría siempre. Era lo que conocían: la muerte, el atentado, el exterminio. Defender la civilización en contra de la barbarie, ya que la civilización era un mundo para pocos, era el mundo de ellos, y la barbarie incluía un mundo de felicidad para todos nosotros. Seguimos la semana que viene, en Claves, para construir la otra historia. No tienes ninguna pena al parecer.